Bendiciones, saludos hermanos, a todos los que nos ven, a los que nos oyen. Sean todos bienvenidos a una nueva presentación de la serie que traemos, que se llama La adoración y la alabanza a Dios. En el día de hoy vamos a estar presentando la música en tiempos bíblicos, que a su vez este tema lo vamos a subdividir en dos subtítulos: la música en el Antiguo Testamento y la música en el Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a comenzar con la música en el Antiguo Testamento. Para comenzar tendremos unas palabras de oración. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta ocasión pedimos la unción y la intervención de tu Espíritu Santo para entender lo que tú nos quieres enseñar con este tema. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes del diluvio ya se cita a Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y flautas. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. En el diluvio perecieron invenciones de arte y habilidad humanas más grandes que la que el mundo conoce en la actualidad. Las obras de arte destruidas por el diluvio eran más grandes que las que se alaban hoy en día. Mirando al mundo, Dios vio que el intelecto que había dado al hombre estaba pervertido, que su mente maquinaba el mal continuamente. Dios había dado conocimiento a estos hombres, les había dado ideas valiosas para que llevaran a cabo su plan. Pero el Señor vio que aquellos a quienes había confiado sabiduría, tacto y juicio, estaban usando cada cualidad de la mente para glorificarse a sí mismo. Mediante las aguas del diluvio, sacó de la tierra esta raza de hombres longevos, y con ellos pereció el conocimiento que habían usado solo para el mal. Cuando la tierra se repobló, el Señor confió su sabiduría a los hombres, pero en menor medida, dándoles solamente la habilidad que necesitarían para llevar a cabo su grande plan. Esto lo encontramos en Comentario Bíblico, tomo 1, página 1089. El mundo de hoy tiene mucha satisfacción en hablar del progreso de la época, pero Dios no se deleita en esto. Puede decirse de los hombres de este tiempo como de los antediluvianos, que buscaron muchas perversiones. En el mundo antediluviano había muchas obras maravillosas de arte y ciencia. Estos descendientes de Adán, recién salidos de la mano de Dios, poseían capacidades y facultades que no se ven hoy en día. Manuscrito 16, 1898, página 1 y 2. Los que vivían antes del diluvio estaban solo a unos pocos pasos de Dios, el creador del mundo y de sus habitantes. La larga vida y el gran intelecto dados a esos hombres podrían haberse usado en el servicio de Dios, pero su vigor intelectual, ese enorme poder, fue pervertido para deshonrar a Dios. Cuando los hombres se separan de Dios, se colocan bajo el dominio de Satanás. Los talentos han sido dados a los hombres para que se los use en el servicio de Dios. Hay solo un camino seguro para cualquier hombre, y es el camino de la obediencia. De la obediencia aún así dice Jehová. Manuscrito 31, 1898, página 9 y 10. Así vemos como en los principios de la palabra de Dios, antes del diluvio, Jubal ya tocaba arpas y flautas, pero ese conocimiento se perdió debido al diluvio. Época postdiluviana, después del diluvio. La música era muy importante en la vida religiosa del pueblo de Israel, en la celebración de grandes acontecimientos, como el cruce del Mar Rojo o la traslación del arca de Kiriat Jearim a Jerusalén, sino también en los hogares, las escuelas y los servicios religiosos. En las escuelas de los profetas se enseñaba la música y la poesía sagrada como asignaturas principales de estudio para los jóvenes
que aspiraban a ser los dirigentes espirituales del pueblo de Dios. Se empleaba la música con un propósito santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Patriarcas y Profetas, página 644. Leemos acerca de la organización musical en los días de David, tal como se la describe en Primera de Crónicas, capítulo 25, los primeros 8 versículos. Allí vemos que un conjunto de levitas, los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, fueron apartados para el ministerio de la música con el fin de profetizar con sus instrumentos. Primera Crónicas, capítulo 25, versículo 6 dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Su trabajo se reglamentó perfectamente, creándose turnos de servicio para los músicos y el culto. Y así, cuando llega el solemne acto de la dedicación del templo de Salomón, los levitas cantores estuvieron presentes con sus instrumentos y cantaban con la voz todos a una para alabar. Esto lo encontramos en Crónicas, 2 Crónicas 5, 13 y 14, que dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora, en esta oportunidad, vamos a mencionar las veces que en el Antiguo Testamento encontramos expresiones de canto. Por ejemplo, en Éxodo 15, del versículo 1 al 18, encontramos el canto de liberación de Moisés. En Jueces, capítulo 5, del versículo 1 al 31, la canción de victoria de Débora y Barak. En Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 10, encontramos el canto de alabanza de Ana. En Segunda de Samuel, capítulo 1, del versículo 17 al 27, encontramos el lamento de David por Saúl y Jonatán. También encontramos cantos de subidas, encontrados en los Salmos 120 al 134. Estos eran fundamentales en la peregrinación del pueblo de Israel, cuando iban y subían a Jerusalén, al templo. También encontramos en Salmo 18 el canto de victoria de David, y en Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 10 al 15, la canción de amor de Salomón. A continuación vamos a leer en 2 Crónicas 5, 11, 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Amén. Notemos que esta fue una ocasión especial en la que se estaba inaugurando el templo a Jehová. Jehová había ordenado solo 2 trompetas en cada turno, como veremos más adelante. En esta circunstancia los sacerdotes no guardaron sus turnos, dijo la cita bíblica, sino que 120 sacerdotes tocaron las trompetas, por ser una ocasión especial de la inauguración del templo de Salomón.
no podemos tomar esta cita como referencia, esta ocasión para el servicio cotidiano en el templo, que más adelante vamos a entender mejor este tema. Ahora vamos a especificar los instrumentos musicales que se usaron en el Antiguo Testamento. La Biblia menciona en el Antiguo Testamento una variedad de instrumentos musicales. Muchos asumen que en el templo de Salomón había una banda similar a la que tenemos en muchas iglesias en el día de hoy y que tenemos libertad para usar en la adoración cualquier instrumento que se nos ocurra. La evidencia bíblica de si realmente estas cosas son así necesita mucho cuidado al considerar cada texto en su contexto. El primer lugar de adoración del templo de Israel fue el tabernáculo. Y en ese lugar sagrado solo podían ser usados instrumentos musicales por orden expresa de Dios. Números capítulo 10, 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Este pasaje nos enseña que Dios reguló de manera particular el uso de los instrumentos en el tabernáculo. Solo la trompeta era permitida hasta en esta época, en la que fue de la época de Moisés. Más adelante, en la época de David, se van a agregar otros instrumentos, pero en esta época solo la trompeta era permitida. Y en segundo lugar, Dios reguló el número de instrumentos que debían usarse. Dios claramente le dijo a Moisés que hiciera 2 trompetas de plata. En tercer lugar, Dios reguló quiénes debían tocar la trompeta, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. En cuarto lugar, Dios también reguló las ocasiones en que esas trompetas debían ser tocadas. ¿Y con qué fin? En el versículo 2 dice: las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ni siquiera son para acompañar el canto. Y en el versículo 10 dice: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Así que Dios no dejó a Moisés en libertad para que él decidiera cuáles instrumentos usar en el lugar de adoración, ni tampoco le ordenó que tuviera una banda de música en el templo, en el tabernáculo. Solo eran permitidas 2 trompetas tocadas solo por los sacerdotes y solo en ocasiones especiales requeridas por Dios mismo. Nosotros sabemos que los israelitas tenían otros instrumentos musicales, instrumentos que les era lícito usar en otros momentos, en otro contexto. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 20 leemos: y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y así celebraron la victoria de Dios sobre el ejército de Faraón, cantando con panderos y danzando. Lo mismo vemos en Jueces capítulo 11, versículo 34, cuando la hija de Jefté salió a recibir a su padre cuando venía de la guerra. En estos contextos era perfectamente legítimo el uso de otros instrumentos, pero no en el tabernáculo. No olvidemos que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por más de 400 años, habían perdido el conocimiento de la verdadera adoración a Dios. Algo interesante es el hecho de que en aquellos días los egipcios eran reconocidos por la gran variedad de instrumentos musicales que usaban y también por la calidad de sus músicos. El uso de instrumentos musicales ocupaba un lugar importante en la adoración de los dioses paganos, los dioses egipcios, ¿no? Y eso es algo que Moisés tenía que estar familiarizado, pues dice en Hechos 7:21: la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Moisés recibió la mejor educación que había disponible en Egipto en aquellos días. Sin embargo, ninguno de esos instrumentos usados por los egipcios en sus cultos paganos
fue incluido en la adoración del tabernáculo. De hecho, aún las trompetas que el Señor le ordenó a Moisés hacer en Números 10 eran distintas a las que se usaban comúnmente los egipcios en sus cultos idolátricos. Las que Dios diseñó eran trompetas alargadas, de plata, labradas a martillo. Aquí podemos ver una imagen que las trompetas que Dios estableció eran trompetas bien alargadas, de plata, ¿no? Para tener una idea. Sí, yo quería resaltar acá, mirando la imagen de las trompetas de plata, que las trompetas egipcias se diferencian mucho porque las trompetas egipcias tienen sus jeroglíficos labradas. Si vamos a ver la arqueología, han encontrado algunas trompetas, las trompetas de Tutankamón, donde son de oro, son de otros materiales, son plegables, aparentemente eran otra fabricación, no eran a martillo, y no eran alargadas, sino eran más cortas. Así que bueno, esas son las diferencias. Claramente Dios quería hacer una diferencia. Un comentarista dice al respecto lo siguiente: estas trompetas, las que Dios le ordenó a Moisés, eran de forma alargada, distintas a las trompetas egipcias, con las cuales la gente había convenido adorar a Osiris. Esto lo encontramos en el libro La música y el canto en el culto congregacional, por Sugel Michelin. Así que las trompetas eran diferentes. Los instrumentos musicales que los egipcios usaban en sus cultos idolátricos no fueron introducidos en el tabernáculo. Tenía que ser exactamente el instrumento musical ordenado por Dios. No fue sino hasta 500 años después de Moisés, en los días del rey David, cuando otros instrumentos musicales fueron incluidos en la adoración, y esto fue por orden de Dios específicamente. Ya lo veremos más adelante. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Primera Crónicas 23, 1 al 5. Aquí vemos cómo Dios organizó el orden para la adoración, especificando, y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Primera de Crónicas 23, del 1 al 5. Recuerden que a David no se le permitió construir el templo, por eso hizo provisión para el templo que sería construido más tarde, y muchos años después, el profeta Amós nos dirá en Amós 6:5, gorjean al son de flauta e inventan instrumentos musicales como David. Acá tenemos un versículo que confirma que David fue creador de instrumentos. El servicio de canto fue hecho parte regular del culto religioso, y David compuso salmos no solo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iba al altar nacional para las fiestas anuales. La influencia así ejercida fue muy abarcante y contribuyó a liberar a la nación de las garras de la idolatría. Muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron inducidos a pensar favorablemente en el Dios de Israel, que había hecho tan grandes cosas para su pueblo. Gospel Workers, página 325, año 1892. Acá qué importante esta cita que acaba de leer Lucas. Es importante porque habla de cómo David compuso salmos para que la gente común, el pueblo común, también cantara y alabara a Dios, para que su mente fuera conducida a Dios y alejada de la idolatría, para que el pueblo fuera transformado a través de esos cantos y fuera conducido en su pensamiento a Dios. Y vemos que eso también lo podemos aplicar nosotros para nuestra vida en este tiempo, que también aprendamos y cantemos
como lo hacía el pueblo en aquel tiempo. Porque David dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Primera de Crónicas 23, versículos 25 y 26. El punto aquí es que el pueblo de Israel estaba disfrutando de paz. Los levitas ya no tenían que cargar los utensilios del tabernáculo de un lugar a otro, de manera que ahora podían ocuparse en otras labores, incluyendo el canto y la música instrumental, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Primera de Crónicas 23:30. Primera de Crónicas 6:31 al 33 dice: Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Gemán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Hay varias cosas que nosotros debemos observar en cuanto al uso de estos instrumentos musicales a partir del reinado de David. Lo primero es que en la adoración del templo de Salomón no se usaban todas las clases de instrumentos que los israelitas sí usaban en sus festividades y procesiones al aire libre. Lamentablemente, este es un aspecto que muchos pasan por alto al considerar este asunto. Creen que todos los instrumentos que aparecen en el Antiguo Testamento se usaban para la adoración en el templo de Salomón, de Dios. Por tanto, nosotros, dicen, podemos tener una banda de música en la iglesia, pero la Biblia no enseña esto. La Biblia nos enseña un orden, una organización de cómo Dios había expresado cuáles instrumentos utilizar dentro del tabernáculo, pero fuera del tabernáculo no era así. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Segunda de Samuel 6:5. Leemos del primer intento de David de traer el arca a Jerusalén, y nos dice la Escritura que esta procesión festiva fue dramáticamente interrumpida por la muerte de Usa, por lo que un tiempo después David hace un segundo intento de transportar el arca, esta vez exitosamente. Y una vez más vemos en Primera de Crónicas 15 que la procesión era guiada por una variedad de instrumentos musicales. Sin embargo, en 1 Crónicas 25 del 1 al 6, vemos que el mismo David reduce el número de instrumentos que habrían de ser permitidos en la casa de Dios. Una cosa es un festival en la calle, otra cosa es la adoración formal y directa a Dios en su templo. En este lugar, donde Dios ha permitido traer su gloriosa presencia, y ese uso restringido de instrumentos habría de ser la norma a todo lo largo del Antiguo Testamento. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin distinción de sus grupos, cuando todos los músicos levitas, Asaf, Emán, Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino y portando címbalos, lira y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehová.
Segunda de Crónicas 5, del 11 al 13, vemos que en la inauguración del templo de Salomón se usaron estos mismos instrumentos que David había dispuesto antes de morir. Muchos años más adelante, 270 años más tarde, en tiempos del rey Ezequías, en Segunda Crónicas 29, del 25 al 28, encontramos los mismos instrumentos para la alabanza en el templo. También puso a los levitas en la casa de Jehová, con címbalos, liras y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque este fue el mandamiento de Jehová por medio de sus profetas. Así que los levitas estuvieron de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó que se ofreciera el holocausto sobre el altar, y cuando el holocausto empezó a ser ofrecido, comenzó el canto a Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la congregación adoraba mientras resonaba el canto y sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Luego que los judíos regresaron del exilio, en los días de Esdras y Nehemías, nos encontramos exactamente con los mismos instrumentos. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Nehemías 12, 27. La versión Reina Valera cambió la palabra cítara, que es la misma palabra hebrea que aparece en los otros textos traducida como arpa, y en Nehemías 12:36 dice: con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Lejos de enseñar que en el templo de Jerusalén se usaban toda clase de instrumentos de música, el Antiguo Testamento nos enseña que solo ciertos instrumentos fueron permitidos en la casa de Dios. Alfred King, un teólogo europeo, dice al respecto: debemos recordar que de los 8 grupos de instrumentos mencionados en el Antiguo Testamento, solo la mitad tenía acceso al templo. Solo los descendientes de Leví tenían derecho de tocar en el santuario y debían hacerlo de una manera determinada, apropiada para el culto. Esto nos enseña que habían ciertos criterios establecidos por Dios en lo referente a la utilización de instrumentos musicales y que no estaba permitido que cada uno hiciera lo que mejor le pareciera para honrar a Dios. La música y el canto en el culto congregacional Zutgel Michelem. En el Antiguo Testamento habla al menos de 8 tipos de instrumentos que eran del uso común por el pueblo en aquellos días, en su vida privada y cívica, pero solo 4 eran permitidos en la casa de Dios. Dios por alguna razón restringió el uso de ciertos instrumentos musicales en la adoración formal en su propio templo. Nosotros aprendemos del Antiguo Testamento que los instrumentos que se usaron en el templo, al igual que los que se usaron en el tabernáculo, fueron seleccionados por Dios mismo. Dice una cita bíblica de 2 Crónicas 29-25. También puso a los levitas en la casa de Jehová con címbalos, liras y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque este fue el mandamiento de Jehová por medio de sus profetas. Los hombres del Antiguo Testamento, incluyendo al rey David, que era conforme al corazón de Dios, no iba a introducir en el templo un instrumento musical simplemente porque a él le parecía más bonito. Es que Dios, a través de sus profetas, en una forma muy particular, le dijo a David que esos eran los instrumentos que él quería en su adoración en el templo: címbalos, salterios, arpas y trompetas, que ya Dios había ordenado en el tiempo de Moisés, 500 años antes. Es interesante notar
cómo se le llama en algunos textos bíblicos a esos instrumentos que se usaron en el templo. Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Primera Crónicas 16:42. Miren cómo le llaman aquí, instrumentos de música de Dios. Los sacerdotes estaban de pies en sus puestos de servicio, y los levitas tenían los instrumentos de música de Jehová, que el rey David hiciera para dar gracias a Jehová. Segunda de Crónicas 7:6. Hay una enseñanza muy clara en las Escrituras, y es que Dios hizo una diferencia entre la música instrumental que los israelitas podían escuchar en privado o en sus festividades religiosas al aire libre, de la que se podía usar al acompañar el canto en el templo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 41, dice de la siguiente manera: y con ellos a Hemán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Hemán y a Jedutún con trompetas y címbalos, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Primera Crónicas 16:41. Nosotros debemos suponer que desde los días del rey David hasta los días de Nehemías, unos 570 años después, los instrumentos musicales habían sufrido cambios importantes en la cultura hebrea, sobre todo tomando en cuenta que estas personas estuvieron 70 años en cautiverio en Babilonia, y sin embargo, aún después del cautiverio, estos hombres buscaron acomodarse a la cultura de la época y continuaron adorando en el templo, como dice Nehemías 12:36, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Salterio. También aprendemos de estos textos que los instrumentos de cuerdas, en este caso el salterio y el arpa, predominaban en la adoración del templo. Los instrumentos de cuerda, de hecho, en los títulos de algunos salmos, señala explícitamente que deben ser cantados sobre Neinot o Nejinot. Eso significa con instrumentos de cuerda, como se traduce en la versión de las Américas. Otros dicen sobre Seminit, que en la versión de las Américas se traduce sobre una lira de 8 cuerdas. Eso pueden verlo en los Salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76. O sea, que cuando nosotros vemos en estos salmos la palabra Semini o la palabra Nejinot, significa que esos salmos se debían cantar con instrumentos de cuerdas. La cítara, en hebreo azor, que se traduce como cítara o guitarra, o decacordio. No cabe duda que se trataba de un instrumento de 10 cuerdas. Existe controversia entre los arqueólogos y lingüistas en cuanto a su forma, mas la Biblia diferencia bien este instrumento del arpa que tocaba David. La lira o quinor, arpa o lira, era uno de los instrumentos de la orquesta del templo. Durante el cautiverio, los hebreos colgaron sus arpas, sus liras, en los árboles de Babilonia. Salmo 137 lo podemos leer. Según lo que narra Segunda de Crónicas 9:11, David mandó hacer una clase especial de este instrumento para su uso en el santuario. Con la exquisita madera de sándalo, contaba con una caja de resonancia en su extremo inferior, y no se sabe cuántas cuerdas tenía, pero se estiman muchas, más que las del azor o la cítara. Acá en la imagen vemos címbalos y las trompetas de plata. En el caso del címbalo, eran 2 platillos de bronce que el sacerdote sonaba como señal para que comenzara el canto con el coro de los levitas,
y las trompetas servían mayormente para convocar al pueblo. Como vimos en el texto del libro de Números, capítulo 10, aquí quiero citar a un erudito cristiano de ascendencia judía, llamado Alfred Edelstein, cuyo conocimiento del templo y su adoración es muy útil. Y él dice acerca de la música en el templo: la melodía era simple y dulce, cantada al unísono, con el acompañamiento de música instrumental. Era principalmente apoyada por el arpa y por el salterio. Solo se permitía el empleo de un par de címbalos, pero este bronce que resuena o címbalo que retiñe no formaba parte de la música misma del templo, servía solo como señal para comenzar aquella parte del servicio. ¿Qué podemos decir entonces? Todos esos salmos donde se menciona una variedad más amplia de instrumentos musicales se refieren a los festivales civiles y religiosos que el pueblo de Israel celebraba al aire libre como una nación teocrática. Israel era una nación peculiar, porque era el pueblo escogido por Dios, de tal manera que aún sus festividades o festivales públicos tenían una connotación religiosa. Solo se permitía el empleo de un par de címbalos, pero este bronce que resuena o címbalo que retiñe no formaba parte de la música misma del templo. Es decir, mientras se cantaba no se podía tocar estos címbalos y servía como señal para comenzar aquella parte del servicio de canto, ¿no? Así es, perfectamente. El címbalo se empleaba solamente para dar una señal de comienzo, es decir, como hacemos nosotros hoy actualmente, que antes de comenzar tomamos una señal metronómica para saber el tiempo o el ritmo que vamos a llevar mientras que ejecutamos la música. De esta manera se usaba el címbalo, que eran dos campanitas pequeñas que se golpeaban para dar el comienzo de la música, y también al finalizar también se tocaba. Nunca debemos olvidar que los israelitas eran una nación-estado y también eran una iglesia como nación. Habían muchas cosas que le era permitido hacer como estado, las cuales no tenían lugar en su adoración formal y directa, la que se realizaba en el templo. Por ejemplo, las procesiones especiales, los desfiles de victoria, los días de acción de gracia al aire libre, actividades cívicas organizadas por el pueblo de Dios en su capacidad como Estado. Las muchachas jóvenes podían guiar esas procesiones danzando y agitando sus panderos, pero estos panderos nunca fueron permitidos en el tabernáculo o en el templo. Un acto directo de adoración era algo muy diferente a una celebración cívica de aniversario. Un ejemplo dice en el Salmo 68:25: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. ¿Qué es lo que el salmista está describiendo? Obviamente una procesión al aire libre. Algo similar vemos en el Salmo 81, donde el contenido del Salmo nos revela que se trata de un llamado a participar en la fiesta de los tabernáculos. Otros dos salmos que causan mucha confusión en ese sentido son el 149 y el 150. En el Salmo 149, el versículo 3, encontramos un llamado a alabar a Dios con danza, con pandero y con arpa. Pero luego, en el versículo 5, se invita al pueblo de Dios a cantar aún en sus camas. Que yo sepa, nadie lleva su litera o su cama al templo. Y en los versículos 6 a 8, dice: exalten a Dios con sus gargantas y sus espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Obviamente el salmista no habla aquí de la adoración en el templo. Bien pudiéramos resumir este salmo parafraseando las palabras de Pablo en 1 Corintios 10. Cuando pues os vayáis a la cama a descansar, o cuando vayáis a hacer la guerra, hacedlo todo para la gloria de Dios. En la cama y con espada de dos filos en las manos, todo debía ser hecho para la gloria y la alabanza de Dios. En cuanto al Salmo 150,
Este comienza con una invitación a alabar a Dios en su santuario e inmediatamente, lo que sigue dice: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Algunos estudiosos entienden que el santuario del que se habla allí no es el templo de Salomón, sino el universo completo, ¿no? En los salmos se usaba una rima de ideas. Es una invitación al universo entero a adorar a Dios. Pero aún si interpretara el santuario de la primera parte del versículo 1 como refiriéndose al templo terrenal y la magnificencia de su firmamento como su santuario celestial, el punto del Salmo sigue siendo el mismo. Es una invitación universal a todas las criaturas pensantes de Dios en la tierra y en el cielo a rendirle gloria y adoración en el amplio espectro de nuestras vidas, tanto en lo religioso como en lo civil y en lo social. Alaba a Dios en todo lo que hagas y con todo lo que tengas. Eso es lo que el Salmo nos está diciendo aquí. Pero eso no elimina lo que dice el resto del Antiguo Testamento sobre el uso de los instrumentos musicales en la adoración directa y formal en el templo. Durante el servicio no se danzaba con panderos y no se tocaba la bocina. Aquí tenemos el shofar. El shofar, traducido por cuernos, bocina o clarín, era y es aún construido con un cuerno de carnero y piezas metálicas. Es el más emblemático de los instrumentos del templo y tal vez el único que ha permanecido en la cultura hebrea desde la antigüedad. Dado que el shofar solo podía producir 3 notas, no era en realidad un instrumento que produjera música, sino más bien tonos de alarma. La bocina, que se tocaba en ocasiones específicas, ¿no? Que él había establecido en cuáles de esas ocasiones se debía tocar. Hay que resaltar que hay instrumentos musicales mencionados en el Salmo 150 que Dios no permitió en el servicio de adoración en el templo, como el pandero, por ejemplo. Hay razones por las que Dios prohibió ciertos instrumentos, los excluyó, como por ejemplo el tambor, panderetas, sistros. Estos fueron excluidos del servicio en el templo, pero sí se podían usar fuera del templo. ¿Y por qué Dios puso esta prohibición? Porque estaba relacionado con el deseo de evitar la conexión con el misticismo pagano y mantener el culto en el templo a Jehová distinto de otras prácticas religiosas de la época. Podemos notar que el pandero, ¿no?, que no fue permitido dentro del santuario, como lo vemos en el Salmo 150, que se insta a adorar a Dios con pandero, pero el pandero tiene una ascendencia egipcia. El pandero no fue creado originalmente por David ni por Moisés. Eso viene de la cultura egipcia, de donde salió el pueblo de Israel, que ellos salieron con panderos. Entonces Dios no iba a introducir ese instrumento pagano en su templo de servicio a la adoración de Él. Lo mismo sucede con estos otros instrumentos que han sido el sistro y el triángulo. Y el triángulo, y el tambor, vienen de origen pagano. Entonces Dios no lo permitió para su servicio, ¿no? Él permitió solo los instrumentos que fue revelado a través de los profetas, como el vidente de Gad y el profeta Natán, que Dios les reveló a ellos que se usaran estos instrumentos específicos que mencionamos anteriormente para la adoración en el templo. Bueno, en conclusión, hemos recorrido desde Jubal hasta el retorno del cautiverio de Babilonia, terminando allá con Nehemías. ¿Y qué hemos aprendido?
hemos aprendido acerca de la música en el tabernáculo, en el desierto, donde habían instrucciones específicas en cuanto al uso de instrumentos musicales, quiénes debían ejecutar las trompetas y cuándo. También hemos aprendido de los tiempos de David. Aprendimos cuáles eran esos instrumentos que se debían emplear en la adoración, los cuales se definen como instrumentos de Dios en 1 Crónicas 16:42. Estos habían sido ordenados por Dios a través de los profetas Gad, Natán y también David. Y estos instrumentos eran los címbalos, los salterios, las arpas y las trompetas. Hasta aquí la música en el Antiguo Testamento. Amén. Saludos. Amén. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén.